Antes de esta review os recomendaría que siguieseis el canal C de Cutre, un canal de cine casposo y de reviews bastante divertidas que yo os lo recomiendo muy fervientemente. Alejandro Jodorowsky, quien no lo conozca muy bien, es un hombre bastante peculiar en el mundo del arte. Es un director de cine, de teatro, también se conoce mucho más como guionista de cómics. No es un hombre que digamos que haga un cine muy comercial, ni un arte muy específico, aunque en algunos sectores este hombre además es muy valorado, además como un buen tarotista y un buen psicomago en ese sentido. Hay gente que le considera un vendehumos, un charlatán, un estafador. Otros le consideran un artista, cosa que yo soy en los que me encuentro, porque sus cómics como El Incal o Los Metabarones y otros muchos más que tiene son obras maestras del cómic. Y este hombre pues empezó haciendo cine y teatro, como dije previamente. Y tras unos cuantos pequeños éxitos con películas de cine más surrealista como El Topo o La Montaña Sagrada, le vino la idea de llevar Dune al cine, es decir, la adaptación del libro de Frank Herbert, llevada a manos de este joven director, joven promesa, que iba más o menos a cambiar el concepto de la ciencia ficción. Y esto es de lo que va Jodorowsky's Dune, que es el documental de la película, de la mejor película que nunca se hizo. Así es como te venden este documental. Dirigido por Frank Pavich, más o menos nos presenta durante una serie de imágenes, de archivos, muchísimo metraje, muchas escenas y sobre todo mucho arte visual de cómo Jodorowsky nos iba a presentar su versión de Dune. En términos generales es un documental bastante bueno, es uno de mis documentales favoritos y es uno de los grandes pilares que para mí es considerado un buen documental. Además, las cosas que cuentan durante todo el documental son cosas bastante interesantes y muy peculiares en su época. Sobre todo, pensarlo fríamente en su época, cómo habría cambiado la película, ya que nos está enseñando en todo maldito momento cosas increíbles, cosas que se le ocurrieron a Jodorowsky en los 60, ¿vale? A finales de los 60 y principios de los 70, incluso unos años antes de que se estrenase Star Wars. Ya Jodorowsky tenía idea algunas cosas que luego, más adelante, en el cine aparecieron. Como por ejemplo, aparecen las naves de combate, aparecían monstruos, aparecían batallas con espadas, muy rollo Star Wars, interfaces robóticas, como salían en Terminator, ¿vale? Pero todo ello, claro, todo pensado de una manera bastante peculiar. Porque además, lo irónico de este documental que te cuenta, porque es todo lo que contar, es cómo este director se juntó con unos grandes talentos del cine actual que son actualmente. Entre ellos podemos encontrar que le ayudó en los efectos especiales Dan O'Bannon, el creador, guionista y creador del Alien. También Chris Voss, un ilustrador de novelas de ciencia ficción que tiene una calidad impresionante. Os recomendaría que vieseis alguno de sus dibujos porque son obras de arte en diseño. Además, el Menda era arquitecto y utilizó esos conocimientos suyos de arquitectura para crear todas sus invenciones y creaciones de naves espaciales futuristas. Tiene un libro muy bueno que es 20th Century Fox, pero ese libro es bastante complicado de encontrar. Lo podéis ver por internet también, muchos de sus bocetos, dibujos, etcétera. Es un gran dibujante, os lo recomiendo que lo veáis. Y por supuesto también Giger, H.R. Giger, uno de mis directamente artistas fetiche, que fue el creador de la figura de Alien. Y en este caso era el equipo creativo que estaba detrás de Dune. Entre ellos estaba Jodorowsky más o menos dirigiéndolo todo por detrás, con la batuta. Luego además la película iba a tener, exactamente porque Jodorowsky se ganó mucha reputación, iba a tener un gran reparto detrás. Como por ejemplo estaba David Carradine, el actor de Kung Fu. También teníamos a Orson Welles, que se presentaba como el Barón Harkonnen, que además cuentan en la película cómo demonios lo iba a contratar. O Salvador Dalí,
como el emperador de la galaxia. Y otros también como Mick Jagger o el mismo Udo Kier, ¿vale? Todo esto, claro, pensarlo fríamente, es un documental que puede ser que a lo mejor el Jodorowsky se lo esté inventando, sea un flipado de la vida. Pero, oye, si hubiese ocurrido, ¿cómo habría salido esta película? Y ahí es con lo que más o menos nos plantea el documental de Jodorowsky's Dune. ¿Esta película podía haber cambiado el cine? ¿Podía haberlo revolucionado? Nunca lo sabremos como tal, porque nunca se hizo. Hubo años que intentaron, más o menos, como el de Vals con Bashir, quería adaptar ese libro de Dune que tenía Jodorowsky, ya que ahí me hace que solo hay 3 libros. Uno lo tiene él, otro lo tiene el Michel Seydoux, que es el productor, y otro se rodó por los estudios. Cuentan rumorologías que el mismo George Lucas tuvo ese libro en su poder. Así que a saber. Y la cosa viene a ser que este documental, como dije antes, lo cuenta todo muy bien, de forma muy dinámica, y el planteamiento que te enseña es que podía ser una película muy interesante, o una película que podía haber cambiado la perspectiva del cine en aquella época, incluso muchísimo antes que llegase Star Wars o llegasen otras películas de ese nivel. Luego además que se me dio a comentar también que consiguió contratar a un gran dibujante que le ayudó mucho en los storyboards, que además lo vemos ilustrado con esos bocetos en la película, que fue de Jean Giraud, conocido como Moebius, otro dibujante mío fetiche de grandes cómics como el Teniente Blueberry, que es mi cómic favorito. Y también el Incal, que pues trabajó posteriormente con Alejandro Jodorowsky. Pues este señor se dedicó a hacer también el diseño del storyboard y luego también en el diseño de personajes. Todo se le ocurrió aparte junto con el mismo director. Y todo ello está contado de una manera en la cual lo que iba a aprender Jodorowsky era una película que era bastante larga, que no se sabía si iban a ser en 2 partes o en una, no se sabía todavía, ya que nunca como tal pasó a la fase de producción de rodar. Más o menos todo lo que pudieron alcanzar, conseguir son pequeños como acuerdos hablados, algunos storyboards ya terminados, algunos pequeños escenarios planteados, algún set de ropa, pero no se llegó a más, ya que no consiguieron, digamos, la producción de Michel Seydoux, la financiación de un estudio grande para poder llevar al cine esa superproducción. Y quedó la cosa como un proyecto frustrado, que en el cual, pues, a posteriori se dio cuenta, ya que se cuentan que ese libro de presentación rodó por todos los estudios de cine para intentar conseguir el presupuesto y la aprobación de una grande sala. Paramount, la Fox, Disney, Walt Disney Studios pasaron por varios a muchas manos. Les interesó el proyecto, pero no querían al director, querían poner a otro. No pudieron conseguirlo y al final, pues como dije antes, no llegó bien a buen puerto la película. La cosa viene a ser que el documental como tal nos lo plantea desde ese punto de vista. Cómo Jodorowsky nos cuenta su película, su visión, la visión junto con, desde otro punto de vista, del resto de personas que siguen todavía contando cómo iba a desarrollar la película, las ideas que tenía en mente. Y claramente, ahora mismo eso, si se llega a hacer actualmente, pues hombre, ya queda muy visto, porque ya está todo muy inventado. Pero pensad en una cosa, estuviésemos en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, y te viene esta película. Una película diferente, un punto de vista más peculiar, con unos efectos especiales que nunca se habrían visto en el cine. Una manera nueva de enfocar la ciencia ficción más allá de una serie B o una aventura pulp. Algo con más profundidad, con más metafísica, algo como muy parecido a los libros. Pese a que claramente ya contaba el mismo Jodorowsky que no adaptaba fielmente el libro, sino que seguía más o menos la obra, pero él se inventaba cosas. Pero aún así había esencia de Dune en esa reinvención. Todo lo tenía más o menos planeado. La manera en la que llevó de una forma tan fanática y casi tan visionaria que iba a tener más en ese sentido. Porque Jodorowsky lo que tiene siempre la idea es como crear una especie de culto a su ego. Vamos a partir de una parte negativa en ese aspecto. Y esa película quería ser como su, digamos, su llegada, su Jesucristo fílmico. La manera en la que quiere cambiar la mente de la gente
iba a cambiar la perspectiva. Un proyecto bastante ambicioso en muchos sentidos. Y al final quizás esa misma ambición fue lo que le consumió la película, lo que no consiguió hacer. Porque es una lástima lo que estaba enseñando, porque todo lo que tenía era muy buena pinta. Y además luego comenta, a posteriori durante el documental, cómo Hollywood, que le rechazó a él y su proyecto, recogió al resto de gente que él reclutó para esas películas y los usó. Y algunos incluso ganaron Oscars, como por ejemplo O'Bannon o Giger en la película de Alien. Es un ejemplo. Es curioso además, luego también como de muchas cosas que aparecen en el guión, o sea, en el mismo guión y en el storyboard, son cosas que otros directores, otras películas lo recogen, lo usan, aparecen, como por ejemplo, no sé, lo conté antes, el interfaz robótico que salía en Terminator, que salió unas veces en la película Terminator, el más popular. También algunos diseños de algunos mentats que aparecen en Flash Gordon, por ejemplo. Ponen muchas referencias o muchos planos que en aquella época eran difíciles de hacer y los ves en otras producciones, como por ejemplo en El Quinto Elemento. Cosas de ese estilo demuestran más o menos que Jodorowsky tenía mucha creatividad al principio, tenía una manera de ver que podía tener una visión más completamente abierta al cine, podía haber renovado el género de la ciencia ficción, podía haber creado un género distinto, podía haberle dado un tono más metafísico al cine, un tono más intelectual quizás, o podría haber cambiado el concepto del blockbuster tal y como lo conoceríamos. Pero es algo que nunca sabremos. Es una pena, porque habría sido muy interesante, aunque hubiese sido un fracaso en taquilla, o no, haber visto esa versión de Dune y no quizás la que salió a posteriori de David Lynch. Que no quiero desprestigiar a David Lynch, pero no es una de sus mejores películas. Bueno, y la valoración final que le voy a darle a Jodorowsky's Dune es de un 9,5 sobre 10. Es un documental muy dinámico, muy bueno, una forma de ver otro punto de vista del cine, una manera de cómo el mismo Jodorowsky tenía unas ideas increíblemente buenas, que quizás un poco batallitas de abuelo cebolleta era, que a lo mejor se puede haber inventado casi todo, o no, pero ahí está la cosa. Ahí está el documental para que saques tus propias conclusiones de quizás esa película de Dune podría haber sido un éxito, o no. Puede haber sido algo que cambiara el cine, o no. Pero ahí está, ese documental. Jodorowsky's Dune. Os la recomiendo. Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale like, suscríbete para futuro contenido en el canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y si te interesa, me puedes dejar una pequeña profinilla en coffee.com. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.